Mientras el ruido tapa, ensordece y distrae, en el corazón de nuestra ciudad se encuentran 8 mujeres que mantienen vivo y en silencio un legado de fe que este 2026 sumará 150 años de presencia en Almería. Una presencia que se hace prácticamente invisible, porque ellas, las siervas de María, ministras de los enfermos y protagonistas de nuestro programa, realizan su labor durante la noche, lejos ya de la atención de la ciudad, pero con un testimonio verdaderamente impactante en nuestra sociedad actual. Hoy nos adentraremos nuevamente en una historia fascinante en la que podremos conocer desde dentro y como nunca antes se había hecho la vida de las siervas de María, la historia de su presencia en la ciudad y también cómo nuestras hermandades encuentran en ellas un refugio de fe y un camino de caridad. Comenzamos un nuevo reportaje de La Última Trabajadera. Esa es una señal también de vocación, ¿no? Porque si tú vives esta vida frustrado o insatisfecho, pues allí hay algo, ¿no?, que habría que cuestionarse. Y luego una alegría cuando vas a verlas. Yo no conozco ni he visto nunca una monja triste. Siempre cuando vas a verla o hablas con alguna de ellas, siempre hay una sonrisa permanente, son felices. Pero yo me siento contenta y feliz de poder hacerles sonreír en medio de su dolor, de su enfermedad, de que ellos te regalen una sonrisa, una caricia. Para mí eso es, yo me siento contenta y feliz de poder hacerles sentir eso. Y cuanto más cerca estás de ellas, es cuando realmente ves lo que son. Cuidar al enfermo, asistirle, como es común oír a la sierva de María, es un don recibido, un arte aprendido. Como queda dicho arriba, a los pies del crucificado, procurando imitar a aquella primera sierva que junto a su Hijo en la cruz sigue inspirando a quienes llevan en su alma el ardiente deseo de consolar, acompañar, cuidar y servir y transformar, o mejor dicho, transfigurar a los miembros dolorosos de Cristo. Allí radica la esencia de ser sierva de María. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Salud, Ruega por nosotros. Santa María Soledad, Ruega por nosotros. haced, Madre nuestra, que volvamos a casa sin ofenderos y danos vuestra santa bendición. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues que pasen buena noche. Gracias, Vale, Madre. gracias. Descansen. Hasta mañana. Si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios mañana. quiere. Nosotras, nuestra vida y uno de los lemas de la congregación es: estuve enfermo y me visitasteis. Entonces, pues también cuando Cristo dice, porque a mí me lo hicisteis. Entonces nosotras, pues al atender al enfermo, pues vemos a Cristo, ¿no?, sufriente. ¿Cómo puedes tú intentar ver en ese enfermo, en esa persona, el rostro de Jesús? Muchas veces no es fácil porque hay muchos enfermos, hay enfermos que son tranquilos, enfermos que no son tan tranquilos y tienes que lidiar con ello, ¿no? Y en los enfermos y en toda persona que encontramos en nuestro camino, ¿no? Porque pues en las familias también a veces hay mucho sufrimiento. Entonces procuramos también pues estar con la familia, ¿no? A veces ellos hablan con nosotras, nos confían sus problemas. Entonces esa es nuestra espiritualidad, ¿no? Ver a Cristo en el enfermo y en cada persona. Entonces, esos gestos que yo he descubierto en las hermanas mayores son lo que me han ayudado a poder contemplar
Sobre todo esa es la palabra que a mí me gusta mucho, porque Madre Soledad hacía eso. A mí me impulsa a seguir intentando ese tesón, ese empuje que ella tenía para poder seguir transmitiéndolo. Y de esa manera pues lo atendemos con esmero. Toda nuestra entrega, todo el sacrificio pues no nos pesa, porque sabemos que es a Él a quien se lo hacemos en las personas, ¿no? Y pues también, como Él nos dice que amar a tu prójimo como a ti mismo, pues también en eso toda nuestra entrega es ese amor que debemos a cada persona. Y esa es nuestra espiritualidad. Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Eres bendito, sea bendito, sea santo. La agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Mira cómo voy a ir. Mira, voy a ir para una vaina. Hola, hola, buenas noches. Bueno, no te canses mucho, ¿eh? No te canses mucho. Bueno, Vale, bueno, nos vemos mañana. por la mañana, ¿no? sí. Me imagino que vas con Sor Cherry y después... Primero voy a buscar a Sor Cherry y paso Vale. por ti. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A comenzar la jornada. A empezar la noche, o el día, para mí el día. Bueno, pues nada, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, de momento de pie. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Mañana dirá. Mañana Dios dirá. Eso. Muy bien. Bueno, pues yo me llamo Soledad. Bueno, tengo dos nombres, Flor Soledad. Y yo soy de Perú. Yo vivo al sur de Perú, en Apurímac. La capital es Lima. A 16 horas de viaje en autobús. Soy mexicana, de una familia numerosa, ¿no? Pues, entonces yo, en el momento que sentí la llamada, pues yo tenía ya 25 años, yo trabajaba en una oficina y bueno, pues tenía mis amigas, mis compañeras, salíamos, nos divertíamos, pues como una joven normal, ¿no? Que a los 25 años pues todavía no, yo tenía un plan de vida, ¿no? Tenía amigos y amigas, pero bueno, yo era feliz porque en una familia numerosa pues hay de todo, ¿no? Siempre con mis hermanos convivíamos, estaban mis padres también. A las Siervas de María las conocí cuando yo terminé el colegio, tenía 17 años. Sí, 17 años. Yo no las conocí personalmente, yo las conocí por medio de mi hermana, la mayor, que ella las conoció, dejaron la dirección, mi hermana apuntó la dirección y cuando yo terminé el colegio, de esas maneras, en el sentido de que ella me pasó la dirección. Entonces yo en mi parroquia, en la Pascua, hacían Pascuas juveniles, que era unos días de estar los jóvenes ahí en la parroquia. Nos explicaban cómo era la Semana Santa, lo que se vivía esos días. Y bueno, pues para mí fue un descubrir un mundo nuevo, porque aunque mi familia es católica y practicante, pero yo al entrar en esta Pascua juvenil, pues para mí fue descubrir un mundo, cómo se vivía la Semana Santa. Y la verdad que me impactó y me gustó mucho. Entonces, dedicaban un día que las Siervas de María venían a la parroquia y nos hablaban de su misión, de lo que ellas realizaban y cómo era su vida. Y bueno, a mí en principio no me llamaba mucho la atención, pero bueno, las escuchaba con interés y entonces yo terminé el colegio en ese ambiente. Tal es así que cuando yo terminé le comenté a mi mamá,
Mi papá era catequista, muy dado a la iglesia y demás, pero cuando le comenté que yo quería ser religiosa, él se opuso totalmente, no quería. Y a mí me sorprendió, digo, pues si él va todos los días a misa, y ahora ¿por qué se opone en una cosa tan...? Y no, era muy reacio, y al principio estuvo muy... Él quería que estudiara, me quería llevar a la universidad, pero a mí ese ambiente de ver incluso a mi papá, porque mi papá también ayudaba a mucha gente pobre del barrio, y eso también a mí me hacía como tener una inclinación a ayudar al prójimo, sobre todo a las personas mayores. Esa era una inclinación que yo tenía. Hola, buenas noches. Buenas noches, Maruja. ¡Ay, la de los besos, Maruja! Mi linda. Ay, sí. ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿La garganta? Aquí estoy. ¿Sí? Un poquillo. Pero bueno, ya... pero estás tú. Mírame, se quita todo. Ah, o sea que cuando vengo se te quita todo. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, mejor así. Qué linda eres. Ay, qué linda. Es más bonita que un sol. Vale. Más bonita. Hola. ¿Qué tal estás, Obdulia? Buenas noches. Bien. Las manicas dentro, ¿no? Hoy estás calentica, ¿eh? Esta noche te has tapado bien a gusto, ¿verdad? Venga. Sí, ¿verdad? Vosotras también sois buenas. Vale. Vale. Venga. Hasta luego, ¿eh? Adiós, adiós. Ay, no, era así. Y claro, siempre hay momentos de duda, ¿no? En este camino se presentan momentos que una no sabe bien si es su camino, pero siempre el Señor me sacaba adelante. Él me hacía ver, pues no sé, en la gente, en las hermanas, que sí que era mi camino. Y aparte yo sentía mucha paz en mí y pues fue así como ya decidí quedarme. Yo sentía alegría cuando yo hacía esos gestos con estas personas y me sentía emocionada, contenta, feliz. Entonces yo sentía eso y digo, esto tiene que ser algo que yo entonces no sabía que era ni la llamada de la vocación, ni ser eso, o sea, pero sentía algo que luego ya le vamos dando nombre a medida que vas caminando por la vida religiosa, pues lo que es una llamada, cómo ha surgido. Y a mí, en mi caso, surgió así. Y entonces pues ya se llegó el día, pues yo renuncié a mi trabajo, pensando todavía que era una prueba. Y pues sí, así decidí irme con ellas. Y bueno, empezó mi andadura en la formación y la verdad que cada día me fue... El primer día que yo ya estaba en el convento, yo sentí una libertad que no había sentido en mi vida de antes. Las Siervas de María surgen en Madrid al calor de una parroquia y de un párroco inquieto que encuentra un grupo de mujeres
especialmente afectadas por la situación que tienen tantos enfermos en sus casas. La congregación de las Siervas de María nacen con un fin: responder a una situación social y crítica en un Madrid del siglo XIX en el cual carecían de una buena salud, diríamos salud espiritual y también salud humanitaria. Santa Soledad es una mujer que desde su adolescencia siente la llamada de Dios a dar su vida en favor de los demás, y es a través de su director espiritual donde ella llega a encontrarse con esta nueva fundación. Una fundación que tiene como el fin el cuidado del enfermo en la noche, el cuidado del enfermo en sus necesidades y también el cuidado del enfermo en sus necesidades espirituales. El servicio a los enfermos empieza a ser un servicio parroquial en el que un sacerdote anima a aquellas mujeres. Aquello era especialmente duro y se deshace el grupo. Pero al final cuaja un nuevo grupo liderado ya totalmente por la Madre Soledad, Manuela, que se llamaba antes de cambiar a la vida religiosa, y se lanzan a la aventura de cuidar a los enfermos en sus casas, que esto era lo originario. Hay que decir que todos los santos tienen influencia. En este caso, al ser la fundadora, es la raíz, el pilar de este carisma que Dios concede a esta mujer. Por eso sus siervas, sus hijas en el siglo XXI, para ser fieles al carisma fundacional tienen que conocer y vivir el carisma de Santa Soledad. Por eso Santa Soledad está tan presente en la vida de estas religiosas. Y se identifican religiosamente con la figura de María al pie de la cruz. El enfermo es Cristo mismo, Cristo doliente, y ante Cristo María está a su lado para consolar, para ayudar, para compartir. Esto hará que el grupo de las Siervas de María, de ahí su nombre, ministras de los enfermos, empiecen a crecer sorprendentemente en aquel grupo parroquial, en un convento que se va a ir extendiendo constantemente. Son muchas las jóvenes que empiezan a entender ese modo de vida de servicio como una posibilidad de encuentro con Cristo, de vivir realmente tocando a Cristo, las llagas de Cristo en términos del Papa Francisco de feliz memoria. Igualmente, gracias, porque la semana pasada era Soledad que viene por aquí. Porque nosotras cambiamos cada mes. Un mes en la casa de Nazaret y un mes aquí. Y después cambiamos otra vez. Eso es. Y por lo menos tú te estás tranquila, que si pasa algo te llaman rápido, buscan solución. Que no sea la primera vez que se ha caído. Sí. Para nosotros en la operación Los Ángeles. Eso, gracias a Dios, que nos da siempre la gracia también para ayudar a lo que necesita. Siempre. Sí, ¿está bien? Sí, ahora gracias. Vamos a rezar, ¿vale? Gracias a Dios. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día, perdona nuestras ofensas. Amén. Que duermas bien, ¿vale? Hasta mañana si Hasta Dios mañana. quiere. O hasta mañana. luego. Hasta mañana. Si necesita Si Dios algo, quiere. me llama. Sí. Sí. Estaba en la casa de Nazaret, aquí en Almería. Recuerdo que un señor ingresó, no duró más que un día en la casa porque estaba muy mal. Eran las 3 de la mañana. La casa de Nazaret tiene 2 pisos, el primero que es de hombres y el segundo que es de mujeres. Entonces nosotras nos quedamos en el segundo, pues porque hay más dependencia a las señoras, hay muchas más mayores. Cambio abajo pues también, pero también estás pendiente de los 2 lugares, ¿no? Entonces, subiendo las escaleras al primer piso está el cuadro, han puesto un cuadro los hermanos de Madre Soledad. Y yo me suelo quedar en el sillón, hay un sillón allí, me suelo quedar por la luz y también por oírlos si necesitan cualquier cosa, ¿no?
Recuerdo que eran las 3 de la mañana y yo me empecé a sentir inquieta. Digo, ¿pero qué me pasa? Habían ingresado, como les digo, este señor nuevo. Estaba prácticamente terminal, estaba ya sedado, estaba con un cáncer, una situación muy dura, muy dura. Y yo a las 3 de la mañana me empiezo a sentir inquieta. Digo, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy inquieta? ¿Por qué me siento así? Si estaba yo leyendo, de repente una inquietud, una sensación de levántate. Digo, ¿pero por qué? Que te levantes. Y estaba el cuadro de Madre Soledad. Digo, levántate. Fue automático, levantarme, ir a la cabecera de este enfermo que estaba tan delicado, aunque ya había ido a verlo, y me lo encuentro pues en agonía. No me moví de él. Duró hasta mediodía del día siguiente, pero falleció. No estaba yo presente, pero yo lo estuve acompañando. No sé lo que sentía, no sé lo que él, porque tenía los ojitos cerrados, pero yo le vi llorar. Le caían las lágrimas, yo le sequé las lágrimas. En algún momento he estado cogiéndole de la mano, acompañándole para que no se sienta él solo, que hay alguien allí que no estaba solo. Entonces yo esto le debo a la presencia siempre de Madre Soledad. Yo porque cada que bajo incluso a la parte de los hombres siempre me encomiendo a ella y cuando veo el cuadro le digo, ala, tu turno, bajas tú primero y después yo, porque siento que su presencia a mí me ayuda. Y intento mantener que ella esté siempre presente en nuestra misión. Ella, Sor María Catalina, hermanas que han sido y que yo cuando leo la vida de ellas es como si lo estuvieran viviendo y es como si me estuvieran como refrescando mi vocación para poder hacer lo que ellas en su momento, en su tiempo, pues hicieron, pero hoy también. Condenados a la miseria. El Papa quiere saber algo de Madre Soledad y de las otras siervas de María, dónde y en qué se ocupan, cómo es la forma del hábito, etc. Entra en mínimos detalles, dejando estupefacto al visitador madrileño que no conoce sus inclinaciones y costumbres. Estas religiosas, pregunta el Papa, ¿de qué color tienen la toca? ¿Negra? No está bien. El tocado negro podría resultar triste e impresionar a los enfermos. Mejor reemplazarlo con el blanco. El hábito debe ser conforme a su función y permitir a las hermanas libertad de movimiento. En resumen, reemplazar el tocado negro de seda con un tocado blanco almidonado y en el borde un rosario de cuyo centro penda un pequeño crucifijo que pueda ser visto en todo momento de los pacientes, una esclavina de color negro en lugar del escapulario y para concluir recomienda a don Miguel que le sea transmitido todo según sus indicaciones juntamente con su paternal bendición apostólica. Eso del hábito está bastante bien, ¿verdad? Sí. Desde entonces. Fue cuando se modificó, ¿no? No sabía que el Papa había dicho. Sí, eso es histórico porque, como dicen, por terceros, porque la Madre Soledad no lo conoció a él. Ella murió y él aún estaba... Sí, no se ella conoció a León XIII, ¿no? Exacto. Murió él, porque ella dijo, Papa no ha muerto. Esa es su frase. Pero sí, fue él quien dijo que los enfermos iban a asustar al vernos de negro a la cabecera. Pues vamos de blanco. En fin, pero sí está muy bien. Está muy ameno a mí me gusta mucho este libro porque, porque cuenta también la historia, ¿verdad? Sí. De España también. Sí. Histórico. Y lo de Almería también lo cuenta, me parece. Sí, ¿no? sí tiene. Hay una parte de la Fundación de Almería. Y el de Valencia, de las que fueron entonces. De la Madre Soledad. Sí. Está muy bien. Vamos a rezar. Vale. Don José María Carrión y Olverán era un hombre muy sensible a la pobreza, a la necesidad y luego era un gran obispo y un gran pastor.
porque el obispo debe ser un hombre que realmente se preocupe de su pueblo. Orberá es un joven intelectualmente muy bien formado que se presenta a oposiciones y la saca. Y saca para ser cura en Madrid, para llegar a un cargo de relevancia dentro de la villa y corte. Y en aquel primer servicio en Madrid conoce este movimiento que hay de unas mujeres intrépidas que atienden al enfermo en casa. Cuando él llega a Almería, él analiza la situación social, cultural y diríamos paupérrima de nuestra querida y ciudad de Almería. Y entre la gran preocupación de Orberá será cómo solventar las necesidades más perentorias de sus diocesanos y de una ciudad que realmente tenía graves dificultades de atención sanitaria, de cuidado a los más pobres y de educación. Y de ahí su gran programa de atención a Almería. Él ya conocía a las siervas y por eso él inicia esta fundación que ha sido una bendición de Dios para esta ciudad, junto con la fundación de la Compañía de María, que también trae estas religiosas de Tudela. Las hermanitas de los ancianos desamparados también las trae obispo Orberá. Que con estas 3 congregaciones femeninas solventaría cuidado a los enfermos y a los pobres del barrio alto, a los ancianos abandonados y a la niña, a la mujer, en el colegio de la Compañía de María. Es Monseñor Orberá el que se lo pide personalmente a la Santa Madre, y es el propio obispo el que acompaña a la Santa Madre en los inicios de la fundación de Almería, el que la recibe en el puerto, la acompaña después al cementerio. Cuando viene a Almería, en el mes de julio ya tenemos a la Madre Soledad en Almería. Él no duda en hacer todo para traer a la Madre Soledad a fundar en esta tierra tan pobre con la que se encuentra. Luego será el obispo Orberá el que diríamos el que mime y cuide esta fundación, pidiéndole a Santa Soledad que visite municipios y parroquias de nuestra provincia. Y en la parte más alta de la ciudad aparece un cementerio que está clausurado, que llevaba 12 años cerrado, y que se logra que el ayuntamiento, se camela al ayuntamiento para que se lo cedan, porque él no tiene dinero, él tiene lo que tiene nada más. Y entonces consigue que el cementerio viejo, el cementerio clausurado, el Cabildo Municipal se lo ceda para el proyecto que él tiene de atención a aquella zona. Claro, le dan un cementerio que no había sido desmontado, que no se habían sacado los restos de todos los que había sepultado, y en una capilla que llevaba unos cuantos años ya cerrada, que atendía religiosamente esa zona, y una casa del sepulturero que era una habitación y poco más, y la sala de la autopsia. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante.
Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Bueno, pues las primeras referencias que tenemos de la capilla tendríamos que remontarnos a 1734, cuando el Cabildo Catedralicio recibe una petición para bendecir una capilla que se ha construido aquí en el camino, ¿no? En el camino antiguo de la Huerta, cerca de la Rambla. Esa ermita, el promotor, que hasta ahora lo que conocemos que se llamaba Agustín Velázquez, la construye a la advocación de Nuestra Señora de Belén. Y el 10 de diciembre de 1734 solicita al Cabildo que se bendiga esa ermita. Esas son las primeras noticias que tenemos de la construcción. Siguen avanzando, digamos, los años en Almería, en una ciudad pues bastante pobre y bastante pequeña, ¿no?, en población. Y entonces hay una real cédula que saca el rey en 1787 sobre los enterramientos. Hasta ese momento los enterramientos se hacían en lugares sagrados, ¿no?, en suelo santo. Con esta orden se solicita que los enterramientos debían de ser en lugares ventilados y con la condición de que suelo religioso, ¿vale? Tenía que ser suelo de propiedad de la Iglesia. Bueno, pues en Almería no se hace en ese momento, en Almería siempre todo tarda un poco más, y con la enfermedad del cólera, el cólera es una enfermedad que en Almería pues afecta mucho y la población la sufre en consideración. En 1804 quizás sea el punto más crítico de este punto en la ciudad, y entonces el Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio se unen para poder construir este cementerio. Cuando se reúnen se crea una comisión del Ayuntamiento y el Cabildo ofrece la ermita de Belén, porque dice que es un sitio alejado de la ciudad. Entendemos que las murallas pues llegaban hasta la Puerta Purchena, por tanto hay una distancia considerable hasta esta ermita, es ventilada porque hay una rambla y siempre por la rambla el cauce siempre favorece los vientos. Y entonces se ve que es el lugar idóneo, ¿no? Este primer proyecto de ese cementerio de Belén por la ermita empieza a trabajar en 1806. Si el cementerio se hace después de 1810 y antes de 1815, no sabemos muy bien en qué momento se hace, pero se hace ahí. Pensamos que han pasado 10 años del proyecto original y ahí se está construyendo. Almería cambia totalmente. En 1867, prácticamente 50 años desde su construcción, el Ayuntamiento considera ya que el cementerio ya es insuficiente, que no da el uso o no es funcional, y se proyecta el nuevo cementerio de San José. 1867 se traslada a donde el actual cementerio de San José. Y entonces aquí queda ya un espacio un poco más complicado, ¿no? Digamos que la situación de este solar es un poco, empieza a entrar en un pleito entre lo que es el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento. Y entonces en este sentido ya nos trasladamos a la llegada de la orden, ¿no?, cuando el obispo Orbera considera que este es el momento y este es el sitio para la instalación de la fundación, para la fundación de las Siervas de María aquí. Y claro, le oferta a la Madre Soledad con las primeras monjas que vienen a ver el lugar de la fundación y a ir poniendo ya en firme el proyecto que Orbera tiene. Es cuando el Cabildo Catedralicio y el obispo acuden a visitar el lugar. Madre, ¿le parece bien el lugar que he preparado para la fundación? Y es la solemne frase que identifica a la Sierva de María. Señor obispo, a mis hijas y a mí, para servir a los pobres, una choza nos basta.
Pues la instalación, aunque la fundación fue dura, pero parece ser que en los años siguientes pues las monjas consiguen, digámoslo así, consiguen hacerse un sitio en la ciudad y sobre todo en la población almeriense que tienen alrededor, ¿no? Que tienen en su entorno. Y todo el barrio alto, toda la colonia de Belén, empezará a sentir la presencia de aquellas mujeres intrépidas cuando ya la fundación se realiza en agosto, el día 23 de agosto de 1876, cuando vuelve la Madre Soledad y la comunidad que se establece ya en Almería hasta nuestros días. Bueno, pues el obispo da un salto y a principios de la década de 1880 hace la inversión para poder construir el convento. El convento de San Blas, que es el que conozcamos y el que conocemos por los planos, de una mayor factura, muchísimo más superficie y unas condiciones un poco más, bueno, bastante más grandes. Ya el siglo XX, si hacemos revisión de prensa histórica, lo que vemos es que habitualmente se celebran las misas en el convento, la actividad de las monjas es recurrente y en la prensa histórica pues se hace alusión a la gran labor que hacen. La superiora de las Siervas de María va a tener que afrontar el asalto al convento antes de la guerra, el asalto al convento, varias veces. Vendrá la superiora a hablar con el obispo, don Diego Ventaja, y le dirá: señor obispo, que han intentado entrar otra vez al convento con la alarma de que tenemos fusiles, que tenemos armas y que estamos haciendo guerra por nuestra cuenta. El obispo, don Diego Ventaja, le pide a las siervas que permanezcan, que no abandonen el barrio, que sigan cuidando en esa labor que tienen para con los niños, los hogares, para con los enfermos, que no abandonen. Y ellas seguirán. El siglo XX continúa con estos momentos bélicos y en la guerra, en los primeros días de la guerra, claro, la lejanía de la ciudad también provoca el desamparo, ¿no? Yo creo que si leemos entre líneas, al estar tan lejos ya de la ciudad, el desamparo de las hermanas hacen que sean las primeras en tener los ataques, en sufrir los ataques. Y ya en julio del 36 pues se produce la quema, ¿no? Si encontramos los documentos pues se ven las imágenes de un convento totalmente destruido, quemado, bueno, pues desahuciado, ¿no? Esto que tenemos. Después de la contienda, las monjas no tienen posibilidades de rehabilitar un convento que ha quedado solo en las tapias prácticamente y tendrán que optar por dejar aquel lugar que era tan emblemático en la ciudad y que tanto había servido en el barrio alto de la ciudad. Tendrán que dejarlo y venirse al centro a un pequeño piso de alquiler, y a partir de entonces ya vendieron aquel convento del que la diócesis se hizo con un trozo para levantar el testimonio que es la parroquia de San Ildefonso, en donde estaba aquella primitiva capilla de Belén y la capilla del convento de las Siervas de María. El obispo Alfonso Ródenas ve a bien fomentar la construcción de de nuevas parroquias en Almería, y a principios de los años 60 propone hacer una parroquia en el antiguo solar de aquel cementerio, de aquella ermita. Para ello tenemos ya información de que en los años 62, 63 y 64 ya don Alfonso se pone, digamos, seriamente a la construcción de la parroquia y propone unos primeros planos. Y la conclusión es que en el 65, en septiembre del año 65, tenemos ya el plano definitivo para la construcción. Entendemos que entre finales del 65 y principios del 66 la construcción se lleva a cabo, como la parroquia que conocemos hoy, y en mayo del 66 tenemos los libros parroquiales, ¿no? Que es lo que nos daría el origen a tener una parroquia ya en funcionamiento. No tenemos la fecha de la erección o de la bendición del altar, que sería la que nos falta, pero sabemos que en mayo del 66 tenemos la fecha. Y aquel pequeño piso que sirve de habitáculo después de la guerra, en el año 40, en Almería, se convertirá después en un edificio más noble, que es la casa que la familia del Moral le regalarán a las Siervas de María. Esta familia le otorga la casa actual, una casa donde nació el insigne Perceval, pero que esa familia quieren que las Siervas de María tengan un convento para que
el servicio que prestan no pase desapercibido ni corramos el peligro de perderlo. Bueno, pues nuestro día empieza a las 6 de la mañana, ¿no? De toda la comunidad. Claro, a las que están velando fuera de noche, pues su día ha empezado por la noche que se levantan, pero la comunidad toda nos levantamos a las 6 de la mañana. Después, a las 6:30 nos reunimos en la capilla y tenemos una hora de oración, un diálogo con el Señor. Y después, a las 7:40, rezamos los laudes. A continuación tenemos la Eucaristía y después pues ya vamos al desayuno. Del desayuno, pues ya cada una va al oficio que tiene en la comunidad, ¿no? Siempre, entre todas, pues mantenemos la casa también. Normalmente es pan, café con leche, algo de fiambre y algunas veces los días de fiesta algún dulce, pero normalmente o galletas. Voy llevando para allá. Sí, sí. Ya somos todas de 80 y tanto para arriba. Yo 85 cumplí el otro día. ¿85? 85 cumplí el otro día. Pero no ando arreglando la dentadura y hija de mi alma, y he perdido el aparato y todo, Dios mío, mi corazón. Estoy nerviosa por eso. Porque, a ver, no. Entonces aquí están todos los platos y están aquí todas las cosas donde guardamos. ¿No ves? Mira, vamos cogiendo de ahí, vamos guardando aquí. Cuando son de fiesta ponemos estos de este color y después tenemos aquellos que nos los regalaron. Porque ahora te llevo allí a la sala. ¿No has estado allí? No. Bueno, pues ahora te llevo. Aquí tenemos la sala de labor, donde nos sentamos aquí a coser con todas estas sillas, hacia alrededor todas, cada una hace su labor y una hermana lee un libro importante de la vida espiritual y de la congregación. Y aquí tenemos la televisión para ver también programas, las noticias y lo importante. La misa de la 13, la 13 es la que vemos más, porque es la más en acuerdo con nosotros, claro. Y entonces pues eso, pero si vemos que es cosa que no nos interesa, lo cambiamos. Y vemos también mucho el Canal Sur. Canal Sur, sí. Este siempre está medio escacharrado, no sé qué le pasa al pobre, ya lleva tantos años. Claro, hay que controlar. ¿El patio lo has visto? No, el patio no lo he visto. Espérate, lo tengo que... Ya, que lo cojas todo. Espérate. Hala, mira, vente por aquí. Lo que pasa está feo de plantas, porque antes había una que se dedicaba a las plantas y las tenía muy bonitas, pero ahora está más tonto. Mira que nos regalaron esto y solo tiene un limón. Y no sale de ahí, ya no sé ni dónde está. Está, porque le hemos visto, míralo, bien hermoso. Mira, qué grande. Pero ha salido ese y no sale más. Ya saldrá porque en estas mesas planchamos. ¿Ves? Todo esto. Cuando está el tiempo bueno, pues abrimos todo de par en par, pero es que hoy hace un poco de fresco. Eso, y aquí está en la terraza, que verás qué hermoso.
Mira, y es el hotel Catedral. Ah, está claro que Sí, cuando encienden las lucecitas que tienen por ahí a la noche, da gusto verlo. Ah, mira, ya me han tendido la ropa, mira. Qué buenas hermanas tengo. Mira, así que por aquí la que quiere se pasea a tomar el sol. Algunas sí, claro. Y rezando el rosario por aquí también. Así que mira, yo gallega. La tierra bonita donde se come muy bien. Fueron ahora un matrimonio de aquí conocido nuestro. Dicen, ay, Dios mío, qué contentos venimos de Galicia. Ah, no, eran los hermanos de la madre, que son mexicanos. Están recorriendo todo por el Camino de Santiago y anduvieron por todo Galicia. Y dice, qué bien se come. ¡Ay, qué churros más buenos! Dice, en mi vida hemos comido churros como estos. Digo, mira tú, ya se fue. Lo que veas es que no carecemos de nada, gracias a Dios. Y aquí tienen todos los libros, está todo... está bastante colocado hoy. Hay libros muy valiosos, claro, de todo hay, y de música y de todo. De medicina, aquí están esos espirituales, sí. Pero porque ustedes son enfermeras. Claro. Sí, vaya. Ahí es donde pone las flores. Es la que te decía, entra. No. Sor Cherry. Ay, te traigo una visita muy agradable. Mírala. Entra. Mira, grábala, que está con las flores muy bonitas. Está preparando para la fiesta de mañana, claro. Hoy sí pone la capilla, que es una maravilla, hija mía. Sí, tiene mucho arte para poner las flores. Pues ya está aquí, ya está todo preparado. Nos marchamos, vamos a darle el desayuno al pobre, hombre. Venga. Uy, si no le... Ah, ya, pero no le ha puesto el café. ¿Le has puesto el café? Puesto, está ahí. Ah. Francisco, vente, ven. Ven. Este Francisco, que... Sí, la verdad que sí, que sí nos sentimos valoradas y queridas, ¿eh? Sí que sí es mucha gente la que reconoce nuestra misión y pues también nos ayudan, ¿no? Materialmente, espiritualmente, nos dan su afecto y eso pues eso también nos ayuda a seguir adelante. Sí. Pues bueno, la hermandad desde casi su inicio, al pensar que éramos una hermandad eucarística, y en estos conventos de clausura siempre está expuesto el Santísimo y se le hace la adoración al Santísimo Sacramento, pues una de las primeras obras de caridad que se presentaron fue el poder ayudar a esos conventos. Hoy por hoy, como sabéis, los conventos no tienen grandes ayudas, no hay nadie que les subvencione, no hay nadie que esté un poco pendiente de nuestras monjitas. Y entonces se planteó desde hace ya 20 y tantos años el poder llevarle alimentos para todo el mes. Entonces, una vez al mes, desde hace 20 y tantos años, se le lleva una dotación de comida, dependiendo de las necesidades que tengan en cada momento. Unas veces son aceites, huevos, yogures, depende de lo que ellas vayan consumiendo, vayan organizándose, nos van pidiendo un poquito lo que ellos necesitan. Se les hace la compra y se les lleva al convento de cada una de ellas la dotación de alimentos. Permanentemente en contacto con ellas para saber en principio lo que van necesitando, porque muchas veces no es alimentación, sino a lo mejor necesitan cualquier favor, cualquier necesidad que tengan también alguien a quien recurrir cuando necesiten cualquier cosa. Entonces ese contacto es permanente. Sí, hombre, los conventos, como todos sabemos, hacen una ayuda silenciosa. Nadie se entera de nada, no hay nadie que eso lo vocifere, que lo publicite, pero tenemos a personas que están todos los días rezando por nosotros y pidiendo por nuestro trabajo, por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestros padres, por las personas que están enfermas, y eso no lo valoramos. Entonces muchas veces no tenemos tiempo en el día a día nuestro de pararnos a pensar que aunque nosotros no pidamos por la humanidad, tenemos a estas personas que lo están haciendo. El grupo de obras sociales que está formado aquí en la hermandad
está formado por una persona un poco mayores y 3 o 4 personas muy jóvenes, con lo cual queríamos tener ese vínculo de decir, bueno, que abarque muchas edades, porque esa labor silenciosa que hacen ellas también es muy desconocida, con lo cual la gente joven no se acerca a los conventos a hablar con ellas, a ver qué les cuentan, qué les dicen, un problema o el otro, y hemos querido también inculcar a la gente joven en eso, porque creemos que si a nosotros nos sirve ya con casi medio siglo echado de años, para la gente joven le puede venir muy bien. Ahora que empiezan a formarse, empiezan a tener sus propios principios, sus ideales, pues gente que vea que le dedica la vida al Señor es muy beneficioso. Ya estamos aquí. Sí, le dije a Sor Patricia que se acercara. Dice, pero si no me da tiempo, apenas llego y don Ramón ya sale a exponer. ¿Cómo surge? Pues surge por medio de la Iglesia. Nosotros venimos observando como las monjas vienen el día del aniversario de ella, vienen todos los años. Y de ahí ya empezamos a tener contacto con ella. Y de ahí es donde empieza nuestra amistad. Ese acercamiento pues con la Virgen del Rosario, cuando el hermano mayor de entonces pues propone que sean ellas las madrinas junto con los dominicos. Y ahí ya es cuando ya sí empezamos de verdad a conocerlas realmente como son. Fueron unos días muy bonitos. Ellas participaron en todo, y después estaba la superiora que había entonces, estaba encantada, y poco a poco ya nos fuimos acercando mucho más a ella, y ella a nosotros. Yo creo que no sabemos quién tiene más ilusión, si ella en venir o nosotros en que venga. Después, pues, en la Casa Hermandad donde vivíamos antes junto a ella, cuidaban a algún enfermo, y ya llegó un momento que todas las tardes, antes de llegar a la casa del enfermo, llegaban a la hermandad, y todas las tardes estábamos siempre allí con ella. Desde la primera vestimenta que se hizo aquí, participaron ellas. Y bueno, es súper emocionante cuando llegan, como lo hacen, con cantos, con rezos, con la ilusión que cogen al niño mientras se está vistiendo. Siempre, una de ellas, Sor Inés, siempre tiene el niño en brazos. Siempre tiene el niño en brazos. Eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Yo tengo una madre de dulce mirar, su nombre es María, la estrella del mar. Se ha implementado en todo, desde montar el altar de culto del corpus que se monta allí, que siempre están llegando, deseando que llegue ese momento, cómo nos abren las puertas, cómo ese día disfrutan ellas una exageración, y de cercanía pues se va aumentando los materiales en todo lo que se le puede, pues nos vamos acercando cada vez más, y sobre todo conociendo la labor que hacen. Están muy presentes para la hermandad y para toda la feligresía. De siempre ha estado muy presente, y quizá ahora más cuando compartimos conciliario. Ahora quizás estemos un poquito hasta más cerca de ella. Bueno, yo tengo que decir que cuando llego a San Ildefonso ya me encuentro un documento del obispo don Rosendo Álvarez Gastón con un decreto al final de su pontificado donde declara a Santa Soledad como patrona de la parroquia y patrona del barrio de San Blas.
aprovechando la realidad de nuestra parroquia, supuesto que allí había estado el convento de ella y la unión que también tenía la Hermandad de la Macarena con las siervas, debido a que las siervas habían sido las madrinas de la bendición de la Virgen del Rosario, pues aproveché esta situación para revitalizar también un poco en la parroquia la presencia de la vida religiosa. No podemos olvidar que la vida religiosa es un pilar también necesario dentro de la Iglesia, un pilar, pero también es un don que Dios le ha dado a la Iglesia, tener la vida religiosa. Por eso las siervas de María también los miércoles prestan un servicio en la parroquia, y aproveché esta situación nueva que teníamos en la parroquia, pues también para dar a conocer el carisma de ellas y para que también ellas fuesen un testimonio vivo en la calle de lo que supone un alma consagrada. Pues que no sé cómo explicarte la sensación que puedes tener cuando veas ese grupo, y sobre todo las más mayores, que son las que más implicadas están y las que más ilusión tienen. Entonces eso se parpa en la hermandad y lo parpan los hermanos de la hermandad. Esa es una señal también de vocación, ¿no? Porque si tú vives esta vida frustrado o insatisfecho, pues allí hay algo, ¿no?, que habría que cuestionarse. Pero cuando sientes que, pues eso que te llena el alma, esta vida, y que cada día te despiertas con la alegría de servir al Señor en todo lo que vas a hacer, pues esa es una señal de que estás donde Dios quiere. Sí. Y luego una alegría cuando vas a verlas. Yo no conozco ni he visto nunca una monja triste. Siempre cuando vas a verla o hablas con alguna de ellas, siempre hay una sonrisa permanente. Son felices, son muy felices. Y es esa pizca de envidia, ¿no?, de decir, ¿por qué no le dedico yo más tiempo al Señor viendo un poco la felicidad que transporta, ¿no? Y por eso nos gusta estar en contacto con ella, ir a visitarla, llevarle la comida y tener ese vínculo especial con ella, porque tenemos que hacer una labor silenciosa, pero que a todos yo creo que nos viene estupendamente. Pero yo me siento contenta y feliz de poder hacerle sonreír en medio de su dolor, de su enfermedad, de que ellos te regalen una sonrisa, una caricia. Para mí eso es, yo me siento contenta y feliz de poder hacerle sentir eso. Que no soy yo, que yo eso, desde luego que yo no sería, como humanamente no sería capaz. Yo pienso que, como dicen, la vocación, cada uno recibe una vocación, y en cada vocación tienes los dones para poder realizarlos. Porque cuanto más cerca estás de ellas, es cuando realmente ves lo que son. Yo creo que está calando bastante, sobre todo los más jóvenes, cómo intentan que colaboremos entre todos, y cómo cada uno pone su grano de arena, y cómo se molestan en pensar que le puede hacer falta, cómo podemos llegar a ella en cualquier momento. Este año mismo que hemos tenido el año de la esperanza, el año de la misión que hicimos, ellas estuvieron presentes en todo, pero colaborando en todo lo que se les pedía, y cada día más. Y sí influye en la hermandad, en la directiva y en todos los hermanos.